y ustedes deberían escuchar el recording in progress, ¿cierto? ¿Ok? Sí. Súper. Bueno, vamos a dar inicio a este quinto episodio de Viernes en la Frontera de la Física. Antes de comenzar, queremos mandar un saludo a todos nuestros socios, socias y a quienes nos están mirando a través de YouTube en este fin de semana de temporal de lluvia. Esperemos que estén todos bien, resguardados en sus casitas y que este frente de mal tiempo no haya significado mayores contratiempos para todos ustedes. También comentarles que esta actividad ha comenzado desde el mes de marzo. Este es nuestro quinto encuentro. Una vez al mes tenemos invitado a un físico, física o investigador dentro del área que nos comenta sobre sus investigaciones y nos acerca a la física de frontera a aquellas personas que nos dedicamos a la enseñanza de la física o a la formación de docentes o a la enseñanza de la física a nivel universitario. Esta actividad está organizada por la SOCHEF, la Sociedad Chilena de Enseñanza de la Física, y la grabación la van a poder encontrar junto con los otros episodios en nuestro canal de YouTube, SOCHEF Oficial. Para el día de hoy tenemos a una invitada que no pasa desapercibida. Ella es Teresa Paneque, es autora y divulgadora científica, doctora en astronomía de la Universidad de Leiden, actualmente investigadora independiente en la Universidad de Michigan bajo el programa 51 Pegasi B de la Fundación Heising Simons. Estudia las condiciones bajo las cuales se forman los planetas, tratando de entender la diversidad de sistemas planetarios en el universo y el origen del sistema solar. Es autora de la saga de libros El universo según Carlota y desde 2019 divulga sobre astronomía en redes sociales como @terepaneque, donde acumula más de 1,5 millones de seguidores, democratizando el acceso a la educación científica y abogando por una sociedad más justa e igualitaria. Como parte de su vocación social, Teresa apoya habitualmente a distintas fundaciones a nivel nacional y se desempeña como la primera embajadora mujer de UNICEF Chile. Con esa presentación, entonces, le damos el paso a Tere Paneque, que está aquí con nosotros. Muchas gracias bueno, primero por la invitación de poder estar aquí hablando sobre esta área de la física, la astrofísica, la astronomía, como le quieren decir. Y me uno también a los buenos deseos de que todos se estén manteniendo sanos, salvos y calentitos, calentitas en este temporal en Chile. Em, y bueno, sí, hoy día voy a hablar, este era el título de la charla, que me di cuenta que era un poco grande, yo lo tenía de manera más chiquita, de esta forma. Voy a hablar sobre mi área de estudio, que es la formación planetaria. Hay muchas cosas que hacen que la formación planetaria sea el área que yo elegí para estudiar, y yo creo que hay muchas cosas también que lo hacen una componente dentro de todo lo que se estudia en astronomía que es particularmente cercana para poder trabajar distintos conceptos en las salas de clases, desde física hasta química, matemáticas, y todo en un contexto muy cercano dentro de las escalas del universo, porque a mí me pasó cuando yo entré a estudiar astronomía, que yo entré a estudiar astronomía porque me gustaba la física. Me pareció un desafío estudiar algo con lo cual no podía interactuar porque las distancias y las separaciones del universo lo hacían imposible, pero también al mismo tiempo me abrumaba un poco la idea de estar estudiando cosas que parecían tan existenciales y lejanas a nuestra realidad sobre el planeta Tierra. Pero la formación de planetas llega justamente a conectar con la pequeña parte del universo de la cual de cierta manera todos somos conscientes, todos interactuamos y todos percibimos constantemente, que es nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar, con sus 8 planetas girando alrededor de nuestra estrella, el Sol, nos empieza a dar guiños de forma casi inmediata sobre cuáles son algunas de las preguntas que nos deberíamos estar haciendo. Para empezar, darnos cuenta de que todos estos planetas giraban alrededor del Sol no fue algo trivial, nos tomó cientos de años, miles de años poder llegar a un modelo que fuese heliocéntrico, donde los planetas están girando alrededor del Sol, donde la Tierra no es el centro del universo. Pero además algo en lo cual yo no me había dado cuenta antes de comenzar a hacer este análisis y este estudio en lo que era la formación de planetas, es que efectivamente todos estos planetas giran como en una mesita alrededor del Sol. Lo hacen en un mismo plano, más o menos, con algunos grados de inclinación un poquito más arriba, un poquito más abajo.
Y eso tiene que ver con cómo se formaron, con el hecho de que se formaron en un disco de polvo y gas, por eso el nombre, la Sinfonía de Polvo y Gas, alrededor de una estrella naciente de un sol joven hace unos casi 5.000 millones de años atrás. El sistema solar no es el único sistema planetario del cual tenemos conocimiento. Hoy en día sabemos de más de 6.000 exoplanetas, sabemos que hay estrellas que al igual que el Sol tienen múltiples planetas y pensamos que probablemente en torno a todas las estrellas que vemos en el cielo nocturno, si es que efectivamente son estrellas y no son cúmulos o galaxias, pensamos que en torno a cada uno de esos puntos brillantes debiesen haber planetas, sobre todo en torno a estrellas que son como el Sol o que son de menor masa que nuestro Sol. Y a grandes rasgos, el proceso de formar sistemas planetarios va a tener cuatro componentes que esperamos que todo dure menos de 10 millones de años. Esas son escalas de tiempo bastante rápidas para el universo. Estrellas como el Sol viven 10.000 millones de años en orden de magnitud. Entonces, que un proceso dure 10 millones de años para la vida de una estrella es que dure una milésima de su vida. Si eso uno lo transforma como a escalas humanas y piensa que los humanos vivimos 100 años y que el proceso de embarazo y gestación dura 9 meses, aproximemos a un año, eso siempre hacemos en física, ¿no? De los órdenes de magnitud. Entonces, este proceso es 10 veces más rápido que el proceso de gestación y de nacimiento de un humano. Son procesos muy rápidos para la cantidad de tiempo que viven estas estrellas. Y todo comienza con la formación de una estrella, en un proceso bastante rápido, en una instancia de un episodio de formación estelar, va a haber un colapso de una nube molecular. Aquí lo que estamos viendo en un lado de la pantalla en rojo es una simulación hidrodinámica de cómo el material frío en un entorno conocido como una nube molecular, unas nubes de polvo, de gas que están a bajas temperaturas que logran sobreponerse a la estructura termal de la nube, colapsan gravitacionalmente y crean estos filamentos más densos que se empiezan a ver en la simulación con unas tonalidades más amarillas y dentro de estos filamentos densos se van generando un montón de sobredensidades que van finalmente a ser las estrellas que empiezan a nacer. Empieza a fragmentarse la nube para generar un montón de estrellas nuevas. Ahora, en el lado izquierdo de la pantalla, perdón, derecho de la pantalla, lo que ustedes ven es una imagen real de una nube molecular y lo que destaca es, por supuesto, el fondo, mucho polvo, mucho gas de distintos colores que han sido asociados a distintas observaciones con distintos telescopios, pero sobre todo verán que hay muchísimos puntos azules brillantes. Y eso es porque en estas nubes donde se están formando planetas, que son como guarderías de estrellas, donde se están formando estrellas, perdón. En estas guarderías estelares, cuando se forman las estrellas, hay estrellas de mayor masa y estrellas de menor masa que se están formando, y las estrellas de mayor masa van a ser gigantes azules, van a ser tremendamente brillantes. No vamos a hablar de formación planetaria en torno a gigantes azules porque puede ser muy caótico. La formación planetaria no solamente depende del material que se está acumulando alrededor de la estrella naciente, sino que también de las condiciones de la estrella. Las estrellas en las épocas tempranas son objetos muy activos, tienen muchos vientos estelares, tienen mucha radiación, tienen chorros de material que están saliendo de ellas y sobre todo las más grandes esperamos que sean mucho más activas. Entonces, el tema de formación planetaria, perdón, en torno a estrellas más masivas es un poquito más complejo, en torno a estrellas como el Sol o de menor masa, que serían estrellas amarillas en el caso del Sol, o enanas rojas si son de menor masa. Esas las entendemos mucho mejor. Pero en la imagen pueden ver que hay esta abundancia de estrellas jóvenes, de estrellas brillantes, y que pensamos que, como todo está ocurriendo en un mismo entorno, sí pueden llegar a afectar la composición del material y los procesos que están ocurriendo alrededor de otras estrellas. Ahora, ¿cuáles son esos procesos? Ahí entramos en las siguientes partes de este diagrama. Después de que ya colapsó la nube molecular, si hacemos un zoom a uno de estos puntos en particular donde están haciendo una estrella nueva, vemos que alrededor de la estrella nueva se ha formado un disco. La razón física de por qué se genera un disco es por conservación del momentum angular. A medida que el material está colapsando para formar la estrella, va a llevar cierta velocidad de rotación y entonces a medida que gira y es, em, de que es aplastado por la fuerza de gravedad hacia el eje de la estrella que están haciendo, también se va a expandir hacia los lados por esa rotación y va a generar un disco. Cuando yo explico esto en charlas de divulgación para un público más general y no
tan específico como quienes están escuchando hoy día. Esto se puede entender como, por ejemplo, cuando alguien tiene la masa de la pizza, la está girando sobre el pizzaiolo y la pizza, que inicialmente es redonda, termina aplanándose y generando el disco que va a ser la base de la pizza. Y lo mismo está ocurriendo aquí, es conservación del momentum angular. Y también por ahí, si es que alguien quiere trabajar esto con estudiantes quizás de cursos más avanzados, uno puede tratar de estimar cuáles serían las condiciones necesarias para que este material eventualmente se disipe por sí solo y uno se daría cuenta de que necesita que hayan cosas que lo detengan o que la estrella esté generando ciertos procesos para poder llegar a una disipación completa de este material dentro de los 10 millones de años. Una vez que avanza un poco el tiempo, porque en un inicio todo este material está cayendo, el objetivo central del disco es alimentar a la estrella, es un disco de acreción, similar de hecho a los discos de agujeros negros, es un disco que está girando alrededor de la estrella cuyo objetivo principal es que el material caiga hacia el centro de la estrella. A medida que pasa el tiempo, este disco y el sistema del disco y la estrella se aíslan un poco más de su entorno, ya no está cayendo material de la nube molecular hacia la estrella y esperamos que esté más aislado y que nos permita poder estudiar más en esta etapa un poco más avanzada de 1 millón de años más o menos, cuáles son las condiciones que están ocurriendo, cuáles son los procesos que están ocurriendo en el material que está alrededor de la estrella. Para que nos hagamos una idea, el material del disco protoplanetario es más o menos un 10%, si es que no menos, de la masa de la estrella. Entonces, gran parte de la masa del sistema está acumulada en la estrella central y eso es lo que determina la velocidad y el movimiento de lo que estamos viendo en el disco. Pero también esperamos que dentro del disco hayan ciertas perturbaciones producto justamente de que están creciendo planetas. Si todo sale bien, 10 millones de años más tarde, si es que no antes, el disco ha sido completamente dispersado y lo que podemos observar es un sistema planetario, un sistema donde pueden haber planetas rocosos como el de la Tierra, como la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, planetas gaseosos como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, cinturones de asteroides que representan el debris o el material que quedó de lado después de los procesos de formación planetaria. Pero finalmente vemos estos planetas. Y lo que a mí me interesa científicamente es poder estudiar justamente esta tercera etapa, donde pensamos que el disco y la estrella están más aislados de su entorno y poder observarlos nos va a permitir identificar estructuras o procesos físicos que estén ocurriendo y que se puedan asociar a los procesos de formación o crecimiento planetario. No tenemos 100% claro en qué momento preciso se forman los planetas, si es que es quizás a medida que el material está colapsando para generar la estrella y el disco aún sigue conectado a la nube, si es más adelante, cuando están en aislamiento, si es que quizás en este proceso ya tenemos planetas y solamente los estamos alimentando, qué es lo que está ocurriendo, cómo se está generando la diversidad química que vemos en sistemas de exoplanetas, que vemos en el propio sistema solar y cuáles son las condiciones son algunas de las preguntas que tratamos de resolver. Y la manera en que hacemos esto es a través de la observación de estos discos protoplanetarios con distintos instrumentos. En este caso les estoy mostrando en un costado simplemente un GIF, es una representación artística de cómo el material esperamos que esté girando alrededor de esta estrella central, que puede tener estructura y esto lo sabemos con certeza desde hace unos 10, 15 años más o menos ahora. Gracias a el telescopio ALMA, el radiotelescopio ALMA, vamos a estar hablando de ALMA en un segundito más, que nos ha permitido poder observar con alta fidelidad, con alta resolución estos discos y darnos cuenta que son las imágenes que ven en morado, todas estas son imágenes reales de discos protoplanetarios. ALMA nos ha permitido darnos cuenta que estos discos en efecto no eran como panqueques lisos, sino que tenían un montón de estructura, tenían una diversidad de estructura, vemos anillos, vemos cavidades, vemos vórtices, lugares de sobredensidades que no son simétricas simultáneamente, vemos espirales también que son muy interesantes y vemos que los tamaños de las cavidades o por ejemplo el material más difuso varían tremendamente. Hay discos que son más extensos, discos que son más pequeños. Y estas son preguntas que seguimos tratando de resolver hoy en día. ¿Qué es lo que hace que un disco sea más pequeño, más compacto que otro? ¿Qué es lo que hace que un disco tenga múltiples cavidades versus otros que tienen solamente una cavidad? En general no vemos discos lisos. Vemos que todos los discos tienen que tener cavidades y esto es algo de hecho que es requerido y que ha sido estudiado por muchas grandes científicas, incluyendo a la chilena Laura Pérez, a la colombiana Paola Pinilla, a la holandesa Nienke van der Marel, Till Birnstel, un científico alemán. Ellos cuatro los menciono en particular porque hace un par de años se ganaron el premio New Horizons in Physics justamente por su trabajo de estudio tanto observacional como teórico de la necesidad
de tener sobredensidades y estructura en los discos para poder detener eh, el material. Recordemos lo que les decía a un inicio, que estos son discos de acreción. Su objetivo principal es que el material vaya hacia la estrella que están haciendo en el interior. Si nosotros no tenemos nada y estos fueran discos lisos, el material haría el proceso de acreción en escalas de tiempo mucho más rápidas que las que necesitamos para generar planetas. Entonces disiparíamos por completo el material del disco. Como eso no ocurre, como formamos planetas y como vemos este material que sigue existiendo millones de años después del nacimiento de la estrella, sabemos que hay cosas que los tienen que detener, que tienen que acumular el material y detenerlo en las zonas externas, y esa es la subestructura que ustedes están viendo aquí. Ahora, yo no voy a hablar tanto de la subestructura, quiero hablarles un poquito sobre cómo es este disco, y una de las cosas que a mí me interesa mucho siempre destacar es que estos discos protoplanetarios no son planos, porque cuando uno ve estas imágenes y uno habla de discos, siempre la gente tiene en su mente la idea de nuevo de un panqueque plano, pero en verdad los discos protoplanetarios son más bien como alfajores, como chilenitos, tienen relleno y tienen extensión vertical. Y esto se debe al equilibrio hidroestático entre la gravedad de la estrella central y de la masa propia del disco que está empujando el material hacia abajo, pero también la radiación de la estrella que está calentando el material y generando una presión termal que eleva el disco. Y el balance entre la presión termal y la fuerza de gravedad es la que nos va a dar el tamaño final del disco y la extensión vertical del disco. Para que se hagan una idea, siempre en la parte más central, en el plano medio del disco, vamos a tener el polvo, los granos grandes de polvo, los planetesimales, moléculas químicas que pueden estar congeladas alrededor de estos gránulos de polvo, donde tengo menores temperaturas, que es en este plano medio. Se van a ver asentado, estos granos de polvo más grandes van a desacoplarse del gas y entonces van a decantar hacia el plano medio del disco, guiados por la fuerza gravitacional de la estrella. Pero por otro lado tenemos el gas. El gas va a estar extendido verticalmente dependiendo, como decía antes, de la radiación de la estrella. Vamos a ver una cantidad importante de procesos químicos, de abundancias químicas en distintas capas del disco, dependiendo de cuál sea el trazador que estemos observando, de cuáles sean las condiciones de radiación, de temperatura, de densidad. Vamos a tener una gran abundancia química alrededor del disco, y también vamos a tener granos de polvo pequeños, de tamaños de micrómetros, que van a estar bien acoplados al gas y que también se van a extender verticalmente. Entonces, estos discos tienen distintas capas, distintos procesos y distintas ocurrencias. Y entre todo esto, ahí está la estrella, está el centro, rodeada de todo este material, siendo la protagonista un poco sin darse cuenta. Es curioso porque, en efecto, todo esto está ocurriendo desde un punto de vista de físico para hacer crecer la estrella central. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa estudiar es lo que está pasando alrededor. ¿Cómo podemos estudiar estas distintas capas? Con distintos telescopios. No todos los telescopios nos van a estar entregando la misma información, y por ende es muy importante también, y yo creo que es algo que merece la pena a veces conversarlo en la sala de clases, cuando uno está hablando del espectro electromagnético y de cómo distintos telescopios son capaces de recibir información en distintas longitudes de onda, de distintos fenómenos físicos finalmente, cómo esto nos permite aprender sobre procesos que están ocurriendo en distintas zonas, en este caso de un disco protoplanetario, porque no todo el disco protoplanetario va a estar emitiendo material a la misma temperatura. El material que esté más cerca del disco protoplanetario va a estar emitiendo fuertemente en longitudes de infrarrojo, por ejemplo, que son longitudes de onda que puede recepcionar un telescopio como el telescopio espacial James Webb. Si nos queremos ir a las líneas atómicas o a procesos más energéticos que están ocurriendo muy en la cercanía de la protoestrella, ahí estaríamos hablando de emisiones que están ocurriendo en longitudes de onda incluso más energéticas, como el ultravioleta o como el óptico. Pero si nosotros lo que queremos es trazar el material frío del plano medio donde se están formando los planetas, ahí los procesos no están a altas temperaturas y emiten eficientemente en ondas de radio, como las que recepciona el radiotelescopio ALMA. Y también en algunas capas, sobre todo las más superiores, que están levemente más irradiadas, podemos tener también algún tipo de emisión en el infrarrojo, y eso se captura muy bien con los telescopios que tenemos sobre la Tierra, en particular en las partes del norte donde tenemos el VLT, el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral. Ahora, ¿cómo se ven estos distintos procesos y esta idea de que el disco tiene capas? Bueno, con un telescopio como el que les decía antes, el VLT, en particular el instrumento SPHERE,
podemos trazar los granos de polvo que están bien acoplados al gas y que entonces representan esta capa superior, estas tapas del alfajor. Y con un telescopio como ALMA, como les decía antes, procesos más fríos, y vemos imágenes como la que les mostraba antes de un disco del material de partículas milimétricas que están alrededor de la estrella central. Entonces, si volvemos a nuestra idea del alfajor y lo giramos levemente, porque por supuesto que la geometría del disco protoplanetario depende de dónde esté en el cielo y de cómo estamos observando esa estrella en particular, aquí podemos ver justamente que con un telescopio que traza longitudes de onda más cortas, longitudes de onda infrarrojas, material levemente más caliente, estamos trazando las partículas pequeñas que están acopladas al gas, que están suspendidas en las capas superiores del disco alrededor de la estrella central, que es lo que está ahí en el puntito gris que está tapado, mientras que con ALMA estamos trazando material de partículas milimétricas que se han asentado hacia el plano medio y que por ende nos dan más información sobre dónde están los granos de polvo grandes. Y aquí podemos ver esta diferencia entre cómo distintas capas del disco, observadas con distintos telescopios, nos entregan distinta información sobre cómo el polvo y el gas se van asentando de formas distintas y podemos extraer de esta manera más información, de nuevo, he dicho muchas veces esa palabra, pero podemos extraer más datos sobre cuáles son las condiciones, cuál es el material disponible, cuál es la cantidad de granos de polvo grandes versus granos de polvos pequeños que tenemos alrededor de estas estrellas jóvenes. Ahora la gran pregunta es, ok, tenemos el polvo, tenemos el gas, ¿cómo hacemos que estas cosas se junten para formar planetas rocosos o planetas gaseosos o algún tipo de sistema planetario que se asemeje a lo que tenemos en el sistema solar? Y ahí hay dos opciones, por así decirlo, en verdad, más que dos opciones, yo diría que hay dos corrientes que son las principales, pero no necesariamente las únicas, a través de las cuales entendemos la formación planetaria. La opción uno es acumulando polvo, acumulación de polvo, efecto bola de plasticina. Los granos de polvo básicamente logran juntarse, pegarse e ir creciendo. Ahora, por supuesto que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Sabemos que inicialmente estos granos de polvo tienen tamaños de micrómetros y que el hecho de que en algunos casos, como yo les decía antes, las capas más centrales de este disco van a ser más frías, van a tener material y moléculas congeladas en torno a los granos de polvo. Entonces, por ejemplo, tener material que tiene agua, que tiene hielo, puede hacer que los granos estén más pegajosos y eso puede permitir que se peguen y que crezcan a tamaños más grandes. Pero en general, como digo en las charlas, si uno agarra dos pedazos de roca y los tira uno contra otro, lo más probable es que los pedazos de roca reboten o se fragmenten. No creo que nadie esperaría que al tirar dos rocas con mucha fuerza, esas dos rocas se fusionen. Frente a eso, muchas personas dicen, bueno, pero quizás hay altas temperaturas y todo está un poco derretido, pero esa no es la situación. En estos discos tenemos temperaturas bajo cero definitivamente. Estamos hablando de 20, 30 Kelvin, 10 Kelvin en el plano medio del disco. Así que son temperaturas frías, no son temperaturas a las cuales esperamos tener agua en forma líquida o ni siquiera gaseosa, sino que tenemos hielo y generar planetesimales se vuelve difícil. ¿Cómo solucionamos eso? Inicialmente esto se logra vía una inestabilidad llamada, según me dijo Google, inestabilidad de flujo. En inglés nosotros le decimos streaming instability. Perdón, siento que voy a estornudar. En inglés le decimos streaming instability, donde básicamente, si volvemos a esta imagen que yo les había mostrado antes, de estas estructuras, de estos anillos, de estos em, gaps, de estos espacios en blanco, pero sobre todo de los anillos donde tenemos concentración de material. Si nosotros logramos en el disco generar subestructuras donde tengamos concentración de material y en particular de granos sólidos, podemos generar una inestabilidad donde haya una especie de colapso local que permita rápidamente crear objetos de tamaños de planetesimales que después tengan mayor facilidad para poder atrapar gravitacionalmente más material e ir creciendo. Y esto es algo que varios modelos han mostrado que es posible. Yo no soy experta en modelos de inestabilidad de flujo, así que no les voy a poder responder muchas dudas al respecto, pero sí es un punto de inicio para poder generar estos planetesimales iniciales y que luego estos puedan ir interactuando entre sí y puedan colisionar de manera
productiva y creciendo, además de empezar a generar su propio campo gravitacional que les permita ir atrayendo y creciendo con el material que está en su entorno. Entonces pensamos que hay un poco de una necesidad de esta subestructura y que no siempre que veamos subestructura en los discos ha sido inicialmente causada por la presencia de un planeta, sino que puede haber algún otro fenómeno, como por ejemplo vientos estelares o inestabilidades relacionadas con el campo magnético de la estrella, que pueda ayudar a generar estos anillos y estos espacios y estos lugares dentro del disco protoplanetario donde sea posible que la inestabilidad de flujo actúe y que podamos generar este núcleo rocoso inicial que después va a ir creciendo para transformarse ya sea en un planeta rocoso más grande o quizás para acumular material gaseoso y pasar a ser un planeta gaseoso con un núcleo sólido. La otra opción de lleno es una inestabilidad, la inestabilidad gravitacional, que es un proceso a través del cual cuando la masa del disco protoplanetario es superior a un 10% de la masa de la estrella, la gravedad del disco propio empieza a afectar el movimiento y los procesos que están ocurriendo con ese propio material. Cuando disminuyen las temperaturas en particular, cuando estos discos son muy masivos y son muy fríos, puede ocurrir un proceso similar al que ocurrió en las nubes moleculares cuando las nubes se fragmentaron para formar estrellas. También el disco se puede fragmentar para formar planetesimales. Y aquí estamos hablando de planetas que tendrían inicialmente la masa de Júpiter. Ya no estamos hablando de núcleos sólidos pequeños, sino de planetas gigantes que se crean a través de la fragmentación propia del disco en estas condiciones frías y de mucha masa, y que usualmente son planetas que además terminan estando en órbitas bastante alejadas. Así que este es un proceso que teóricamente se ha estudiado mucho. A nivel observacional, nosotras junto con mi profesora guía del magíster, Laura Pérez, hicimos la primera investigación donde fuimos capaces de confirmar plenamente que el disco alrededor de la estrella Elías 227 era un disco que estaba sufriendo esta inestabilidad gravitacional. Laura había observado este disco en una de las primeras observaciones de ALMA algunos años antes y se había dado cuenta que por la estructura de brazos espirales que se podían observar en el polvo, la inestabilidad gravitacional era una opción. Y después, durante mi tesis de magíster, nosotras hicimos un análisis más detallado no solamente de la morfología del polvo, sino que también del gas, de las perturbaciones a la velocidad del gas, porque ustedes se imaginarán que si el material está colapsando y se está distribuyendo en espirales, esto también va a afectar cómo el gas se va moviendo alrededor del disco y eso, esa dimensión de la dinámica del gas es algo que también podemos estudiar con un radiotelescopio como ALMA, que no solamente nos da una muy buena resolución a nivel espacial, sino que también nos da una muy buena resolución en lo que es el plano espectral. En definitiva, con estos dos modelos, el modelo de acumulación de material o de inestabilidad de flujo y el modelo de la inestabilidad gravitacional, es una muy buena manera de tratar un poco con las manos de explicar los planetas que tenemos en el sistema solar y los planetas en general que esperamos ver. Esto no es algo que en verdad vaya uno a uno como lo puse en esta diapositiva. La acumulación de gránulos de polvo, por supuesto que es la manera de crear planetas rocosos como los cuatro primeros del sistema solar, pero también, como dije mientras la explicaba, podría perfectamente ser que este planetesimal después acumule gas y acumule material de otras zonas del disco y genere un planeta gigante. Los planetas gigantes no se forman exclusivamente a través del colapso gravitacional y la inestabilidad gravitacional, pero es una manera bonita de pensar que se pueden explicar, sobre todo pensando en que los planetas gaseosos de nuestro sistema solar están en las partes externas del sistema solar, que es donde esperemos que actúe la inestabilidad gravitacional. Ahora, ojo, porque algo que yo no he comentado en toda esta historia y que no voy a comentar tampoco es que estos planetas, una vez que se forman, por supuesto que también se pueden mover. Y de hecho, la mayor parte de los planetas que hemos encontrado en torno a otras estrellas, estos exoplanetas, son Júpiter calientes, o sea, planetas de la masa y de las condiciones de Júpiter, gigantes gaseosos, pero que están pegadísimos a sus estrellas centrales. Y pensamos que es difícil que esos planetas se hayan formado in situ, que se hayan formado tan cerca de la estrella donde va a haber menos material y sobre todo menos material gaseoso. Probablemente son planetas que se formaron más lejos en el disco y que luego migraron hacia las partes centrales de la estrella. Realmente los procesos de formación planetaria son muy caóticos. Con las manos, tal como he hecho hoy día,
podemos explicar algunas cosas, pero el detalle, en cuanto uno se pone a analizar el detalle y sobre todo a ver sistema por sistema, nos damos cuenta que hay pocas cosas que se mantengan coherentes a lo largo de todas las dimensiones, de todos los sistemas, las estrellas y las observaciones que podemos hacer. Ahora, brevemente, en los últimos minutos antes de terminar, les quiero hablar de otro tema que me parece fascinante en el estudio de la formación planetaria y que es no solamente entender cómo se forman los planetas, sino que de qué se forman los planetas. Y en el fondo, esto tiene que ver con el estudio de la química en el espacio, que es también algo de lo que yo hago. Yo trato de analizar estas etapas de formación planetaria con un enfoque en el gas y sobre todo en la composición química del gas, haciendo lo que llamamos astroquímica. Ahora, para estudiar química en el espacio, lo que nosotros tenemos que recordar es que las moléculas, los átomos, las especies químicas van a interactuar con la luz, porque la luz es energía y dependiendo de cuál sea la composición de una cierta nube de gas, las moléculas, los átomos que compongan esa nube de gas van a interactuar con la emisión que estén recibiendo una fuente de luz. Pueden interactuar generando líneas de emisión, liberando energía, o pueden absorber ciertas longitudes de onda dependiendo también de la temperatura a la cual esté esa nube o ese material que queramos observar. Esto ocurre, a mí siempre me gusta comenzar con esto, con lo que uno ve en el colegio, porque en general lo que uno se acuerda, yo no vi espectroscopía en el colegio, pero sí me enseñaron los estados, los orbitales atómicos y que cuando uno va a distintos orbitales atómicos, uno puede ir a orbitales que son estados de mayor energía o de menor energía. Y cuando yo voy hacia un orbital o hacia un estado de mayor energía, voy a requerir y voy a absorber energía de cierta longitud de onda, que eso es algo muy importante. El salto va a depender de la energía que yo requiera, cuál sea la longitud de onda específica que yo voy a absorber. Y si voy en el sentido contrario, de un estado más excitado a un estado más basal, voy a liberar energía que de nuevo va a tener una longitud de onda específica asociada a el salto energético que se hizo. Esto, cuando uno lo ve en el colegio desde el punto de vista de los átomos, esas son transiciones de muy alta energía. Las transiciones electrónicas usualmente son observables en el óptico o el ultravioleta, que son zonas más energéticas de nuestro espectro electromagnético. Pero cuando estamos hablando de moléculas en el espacio, sobre todo moléculas en el contexto de discos protoplanetarios, que recordemos que son entornos más fríos, son entornos donde no tengo altas temperaturas y por ende no tengo altas energías para poder hacer saltos energéticos muy altos. Lo que nosotros vemos son transiciones vibracionales en el infrarrojo o incluso transiciones rotacionales en las ondas de radio o microondas que son mucho más tenues en cuanto a los saltos energéticos y por ende también requieren de longitudes de onda más largas para poder observarlas, que como pueden ver aquí empiezan a hacer estos saltos cada vez más pequeñitos en energía. Lo bonito es que ocupando distintos telescopios, distintos métodos, al día de hoy hemos encontrado un montón de átomos en el espacio. El agua, que siempre es uno de los favoritos, el H2O, que no aparece aquí, creo, aparece probablemente aquí en el siguiente, o si no, no encuentro el agua ahora mismo. Ahí está, H2O, ahí está. El H2O es una de las moléculas que más observamos en el espacio. Tiene sentido, hidrógeno era lo que había al inicio del universo. Oxígeno también es un átomo súper común que se genera en estrellas como el Sol. Y como podrán ver, y también yo les di aquí el spoiler, de lo que más encontramos son átomos sencillos, perdón, moléculas sencillas, moléculas de 2 átomos, de 3 átomos, de 4 átomos, 5 átomos ya empieza a ser un poco complejo para nosotros y hay algunos pocos moléculas y cadenas mucho más largas. Hemos encontrado azúcares en el espacio, hemos encontrado bases de ADN en el espacio, en asteroides, y sabemos que hay complejidad química en el espacio. Sabemos que somos capaces de formar hidrocarburos, que somos capaces de formar los precursores de moléculas orgánicas que son importantes para la vida en el espacio. Y en particular, sabemos que algunas de estas moléculas ya están presentes en el momento de formación planetaria. Sabemos que si observamos en las ondas de infrarrojo, como las que observamos con el telescopio espacial James Webb, que recordemos que infrarrojo es mayor energía, así que estamos observando las zonas más cercanas a la estrella central,
En esta parte central donde estamos cerca de la estrella, estamos en una zona de formación de planetas terrestres a una unidad astronómica donde esperaríamos que se estuviesen quizás formando planetas como la Tierra. Hemos podido observar una gran cantidad de hidrocarburos, hemos podido observar monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, muchas cosas, muchos alcoholes, muchos etiles, muchas cosas que son necesarias para la vida tal como la conocemos en la Tierra y están ahí en el momento de formación planetaria. Ahora, con ALMA podemos hacer algo muy bonito, en mi opinión, y no es porque yo trabaje con este instrumento y haciendo estas observaciones, pero realmente yo creo que es precioso el hecho de que con ALMA no solamente podemos hacer la detección, tal como aquí uno hace la detección en el espectro de la molécula, sino que además podemos mapear la molécula espacialmente. ALMA nos permite poder observar estas transiciones como están ocurriendo en la parte más lejana del disco, en las zonas más lejanas, perdón, con respecto a la estrella y podemos ver una abundancia también molecular. También podemos ver monóxido de carbono, podemos ver cianuro, podemos ver formaldehído, podemos ver distintas especies moleculares que nos entregan información sobre el hecho de que esta abundancia química no existe solamente cerca de la estrella, sino que también existe en otras partes del disco protoplanetario. Y esta abundancia química no es la misma en distintos discos. Lo que están viendo acá en la primera parte de la imagen son distintas estrellas, distintos discos protoplanetarios en un mismo trazador químico y pueden ver que en algunos casos es muy brillante en toda la extensión del disco y en otros casos es brillante en la parte interna y luego es más difuso hacia las partes más externas del disco y luego en la parte de abajo estamos viendo 5 trazadores químicos distintos en un mismo disco y vemos que para un mismo disco también la extensión, el brillo, la abundancia de estos trazadores químicos son diferentes. Y aquí es donde entra toda otra parte que no vamos a hablar hoy día, pero que es lo que a mí me apasiona de poder ocupar estas especies químicas y lo que sabemos sobre estas especies químicas a través de los experimentos que hacemos en laboratorio sobre la Tierra para interpretar qué quiere decir el hecho que veamos HCN en todo el disco, pero más brillante en las partes de adentro. ¿Qué quiere decir que en el disco alrededor de la estrella hay en loop? Veamos muy brillante el HCN en todas partes del disco. ¿Quiere esto decir que este sistema está bajo unas condiciones distintas a los otros sistemas? ¿Cómo varía este sistema en cuanto a sus condiciones de temperatura, de radiación, de turbulencia? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí que no está ocurriendo en otras partes? Y así es como empezamos a armar el puzzle de las condiciones químicas para formar estos planetas. Porque recordemos de nuevo que el objetivo de todo esto es poner en contexto nuestro sistema solar y poder entender la diversidad de exoplanetas que hemos observado en los últimos 30 años de ciencias planetarias desde que descubrimos el primer exoplaneta en torno a una estrella como el Sol. Y este tipo de investigaciones y este tipo de preguntas las estamos haciendo de todas partes del mundo, pero en particular las estamos haciendo desde Chile, donde, como espero que sepan y se sientan muy orgullosos y orgullosas, tenemos los mejores cielos y las mejores condiciones para poder hacer observación, ya sea con telescopios que observen el infrarrojo, como el VLT, telescopios que observen en óptico o telescopios como ALMA que observan las señales de radio. Lo cual hace súper importante también poder alzar la voz por la protección de estos cielos y la preservación de este patrimonio para toda la humanidad que nos permite cuantificar, evaluar, filosofar y finalmente concretizar el lugar de la Tierra y de nuestro sistema solar en todo el universo. Ahora con eso voy a terminar. Espero que se haya entendido, espero que les haya gustado. Hay algunas cosas que quizás fui en mayor o menor profundidad, entendiendo que ustedes también saben mucho del tema siendo profesores o expertos en la enseñanza de la física, así que estaré más que feliz de intentar responder cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Y voy a ponerme aquí para poder verles. Muchas gracias, Tere, por tu presentación. Yo tengo varias preguntas anotadas, pero vamos a esperar a ver si alguno de los presentes quiere comenzar a hacer alguna intervención. Camila, ¿quiere hacer una pregunta? No, 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 prendí mi cámara porque iba a hablar. O sea, tengo preguntas, pero quiero pensarlas un poco para expresarme bien. Sí, no hay problema. También podemos conversar nomás, ¿no?
No hay ninguna Claro. presión, no se Sobre preocupen. la presentación, sí, aclaro. Ah. Tere, yo tengo una pregunta quizás. Mira, entendí varias cosas de lo que tú mencionaste. De hecho, varias preguntas que iba formulando se fueron contestando. Me pareció muy interesante esto de diferenciar que hay dos tipos de disco y que dependiendo del disco es el tipo de planeta que en el fondo se espera que se forme. Ahora, tú mencionas mucho que esto es para poder entender cómo se formó nuestro sistema solar también. Y aquí yo tengo como eh, unas piezas de puzzle que no he podido encajar y nosotros sabemos que para la formación de ciertos elementos químicos, ¿verdad? Las estrellas son esenciales, pero una estrella no alcanza a formar toda la tabla periódica y por lo tanto hay algunos elementos que se forman en supernovas o en otros procesos y ahí es donde yo quiero preguntar. ¿Cómo es posible que tengamos estos elementos, minerales raros, uranio, en la Tierra? ¿Cómo se hacen presentes estos elementos en el disco de acreción de nuestro sistema solar? En el fondo, el Sol estaba al lado de otras estrellas que hicieron, o sea, ¿cómo se forma todo este sistema solar? Sí, no, súper buena pregunta. Bueno, lo primero que quiero clarificar, porque probablemente no me expresé de la manera correcta, perdón, es que no es que hayan distintos, no es que hayan dos tipos de discos que dependa qué planeta se va a formar, sino que dentro de un disco pueden ocurrir distintos procesos, son como dos caminos de formación planetaria, pero pueden ocurrir ambos en el mismo disco. Así que solo eso para clarificar ese punto. Y lo que tú preguntas sobre cómo llega esta abundancia química a la Tierra. Bueno, como mostré acá, cuando ocurren los procesos de formación estelar, lo que va a heredar el disco va a ser el material, el mismo material del cual se está formando la estrella, este material de la nube molecular que está colapsando, que ha formado varias estrellas jóvenes. Entonces todas estas estrellas quizás tengan algún nivel de similitud en cuanto a que todas se crearon del mismo material, de la misma nube, entonces deberían tener algún grado de similitud química. Y el disco protoplanetario es como lo que queda, lo que no alcanza a capturar la estrella y que queda alrededor y que después es incorporado en los planetas. En el caso en particular del sistema solar, hay algunas corrientes que no sé exactamente cómo han determinado esto, pero que piensan que pudo haber habido alguna explosión de supernova cerca que haya generado de cierta manera la inestabilidad que llevó a que colapsara una nube molecular y a que después se formara el Sol junto con las otras estrellas que se hayan formado en las cercanías. Em, Al final del día, una de las cosas que sí o sí tenemos que tener clara es que nuestro Sol, bueno, y que tiene sentido, porque el sistema solar tiene 5.000 millones de años. El universo tiene aproximadamente 13,8, digamos 15.000 millones de años. O sea, el Sol se forma en el último tercio de la existencia actual del universo. Y eso le da al universo unos 8.000 millones de años, 10.000 millones de años para poder complejizarse químicamente. El material que llega al planeta Tierra es material de segunda, de tercera generación de estrellas que han muerto. Entonces, yo creo que gracias a eso también es que tenemos la complejidad química que tenemos actualmente. Las estrellas que explotan como supernovas y que crean estos materiales más pesados y complejos que tú mencionas, son estrellas que provienen de estas gigantes azules y que viven mucho menos. Las estrellas también dependiendo, que yo encuentro que esto es un tema fascinante también, dependiendo del tipo de estrella, va a ser su tiempo de vida. Una estrella como el Sol, una estrella mediana, vive unos 10.000 millones de años. Una estrella, una supernova, puede incluso vivir millones de años. Puede no llegar a los 10.000 millones de años, a los miles millones de años. Entonces, cuando yo tengo estrellas cuyas vidas son más cortas, puedo maximizar la posibilidad de que ese material haya quedado y haya sido incorporado. O sea, incluso mientras el Sol se estaba formando, podría haber explotado alguna otra estrella en las cercanías. Así que yo creo que siento que he dicho muchas cosas, espero haber contestado tu pregunta, pero diría en modo de resumen que la edad que tiene el Sol y la edad que tiene el universo nos dan señales fuertes de que el Sol se formó de material de segunda o de tercera generación, dándole la posibilidad de haberse formado en un entorno donde esa complejidad química estaba presente. Y también, igual hay otras preguntas sobre la composición de la Tierra. La Tierra tiene
muchísima agua, tiene muchísimo carbono, y son procesos que a medida que ahora tenemos mejores modelos químicos tratamos de entender mejor qué es lo que puede hacer que algunos discos generen o tengan material que tenga mucha más abundancia en hidrocarburos que otros discos. Tiene eso que ver con la estrella central, tiene eso que ver con el lugar donde se están formando. Pero yo creo que son preguntas que recién estamos empezando a contestar ahora, que no tenemos una claridad absoluta para poder hacerlo. Muchas gracias, sí, se contestó perfectamente mi pregunta. No sé si tienen preguntas los que están aquí presentes. Mario dejó una en el Ay, chat. justo estoy aquí. Sí, preguntó sobre en el sistema solar por qué Venus rota en sentido inverso al resto. Bueno, Venus rota en sentido inverso y Urano o Neptuno, siempre me confundo, creo que es Urano. Urano gira, va de lado, está como completamente inclinado, entonces en vez de rotar así, El va como... astrónomo en casa acá me dice Urano. Excelente, gracias. Siempre es bueno tener ahí un ayudante, gracias. Em, entonces Urano rota, gira de lado. Y eso pensamos que es porque en estos procesos caóticos de formación planetaria también hay muchos choques, hay muchos impactos gigantes. Entonces pensamos que lo más probable, igual que la Luna se forma alrededor de la Tierra debido a un impacto gigante que le quita un pedazo y crea esta Luna. Probablemente Venus y Neptuno, o sea, y Urano, perdón, hayan recibido impactos gigantes de otros planetesimales o quizás de alguno de los planetas del sistema solar y por eso quedaron girados de lado en comparación con los otros planetas. Pero en su mayoría, yo mencionaba al comienzo esto de que los planetas todos están como sobre la misma línea, sobre la misma mesita. Eso probablemente nos da indicación de cuál era el sentido de nuestro disco protoplanetario. Y por eso estos planetas se crean girando alrededor de la estrella, porque se crean en un disco de gas que está girando alrededor de la estrella. Hay otros discos que vemos que están completamente quebrados y nosotros vemos en el sistema solar que también los planetas enanos están en inclinaciones mucho más excéntricas que las de nuestros planetas, y esto probablemente tenga que ver con que si se formaron de alguna otra manera o fueron expulsados o fueron chocados, al ser quizás de menos material era mucho más fácil elevarlos o cambiar sus órbitas. Son procesos extremadamente dinámicos y si nos vamos hacia afuera, hay una nube de Oort de material que engloba todo y que nos da también señales sobre cómo era todo este material antes de que colapsara y formara el disco. Y eso es muy interesante, pero... Perdón, siempre me pasa esto, que me preguntan una cosa y me voy a otros temas también, pero básicamente, Mario, por los choques y por el dinamismo y lo caótico que son estos procesos de formación planetaria. Gracias por la pregunta. No sé si alguien más tiene una pregunta. Si no, sigo yo con mi lista. Tengo muchas, no. Em, una pregunta capciosa. ¿Es posible tener estrellas sin discos protoplanetarios? Y al revés, ¿es posible que hayan planetas sin estrellas? Como el planeta errante, por ejemplo, que es un Em, astrónomo colega. sí. Bueno, ocurren dos cosas ahí. Primero, como mencionaba antes, nosotros pensamos que los discos protoplanetarios son bastante comunes porque es una consecuencia natural del colapso y la formación de la estrella por la conservación del momentum angular, como el material no colapsa inmediatamente, sino que va girando y va conservando el momentum angular. Se tiene que crear una estructura de disco, a menos que por alguna razón la creación sea muy rápida o por el contrario, a menos que la estrella sea muy energética y los vientos estelares y la radiación de la estrella disipe por completo el disco. Y eso pensamos que podría pasar en el caso de las estrellas más gigantes, que son muy activas. Entonces, por eso el tema de formación planetaria en torno a estrellas gigantes no está tan resuelto porque no sabemos si conservan sus discos protoplanetarios. No es que nunca haya existido uno, pero que quizás los disipan muy rápido. También cuando hay estrellas que se forman en entornos de alta densidad de estrellas, donde hay muchas estrellas formándose, ocurren muchos encuentros entre las estrellas. Es poco común porque el universo es muy grande, pero sabemos que sobre todo en las etapas iniciales, estrellas se pueden cruzar entre sí, se pueden juntar. Hay veces que tenemos sistemas múltiples de estrellas, la mitad de las estrellas nacen en sistemas múltiples, y ahí también cómo son los discos depende de la distancia y la separación entre las estrellas. Vemos sistemas donde las dos estrellas tienen discos separados, estrellas donde si están muy juntas, ambas comparten un solo disco grande. Entonces, hay distintas configuraciones que pueden llevar a tener discos más grandes o menos grandes. Y también cuando uno habla de que no tengan un disco, a veces hay estrellas que quizás por
ABC razón no tengan un disco de polvo, pero sí pueden tener un disco de gas, aunque eso sería un poco más difícil de explicar, pero depende de los procesos. Pero en un inicio, en formación, todas deberían tener un disco. Ahora, sobre los planetas que se forman sin estrellas, nosotros pensamos que probablemente en verdad no es que se hayan formado planetas fuera de un disco, sino que fueron expulsados de sus discos, porque justamente uniéndonos a lo que le respondí antes a Mario, como son procesos muy dinámicos, son procesos muy violentos, muchas veces no solamente chocan entre sí, sino que también chocan y son expulsados o hay procesos que los pueden lanzar hacia otras partes si viene otra estrella y perturba el material. Entonces eso es algo que puede pasar, que un planeta sea expulsado del disco. Y luego, en principio, y estas son corrientes menos comunes y estudiadas, pero hay gente que ve, hay otros lugares del universo donde pueden haber discos de acreción, como decía antes, en el fondo acumulación de material, y donde podrían formarse objetos de masa planetaria. Y digo objetos de masa planetaria porque ¿qué es lo que hace que algo sea un planeta? En el sistema solar, algo es un planeta cuando está orbitando en torno a una estrella. Entonces, si yo genero un objeto de masa planetaria en otro lugar solo, quizás no sería un planeta por definición, aunque nosotros digamos, bueno, pero tiene las mismas características que un planeta, pero no está girando en torno a una estrella, entonces no sabemos. Pero cuando estrellas como el Sol mueren, por ejemplo, y colapsan y generan una enana blanca con una nebulosa planetaria, quizás en esa nebulosa planetaria también podría formarse un planeta, o incluso en un disco de acreción alrededor de un agujero negro. La física es la misma, es material que está cayendo hacia el centro, es material que puede generar vórtices y puede generar inestabilidades que fragmenten y generen objetos de masa planetaria. Entonces, eso es como irse por una tangente con esa pregunta, pero el tema de los planetas errantes o los objetos de masa planetaria que vemos flotando en el universo probablemente hayan sido expulsados de algún disco en el proceso de formación. Eso es lo más probable, pero no sabemos. Súper, muchas gracias. Em, ¿Preguntas del resto de los participantes o comentarios aprovechando que está Tere acá? Y ahora sí yo ya pensé mis ideas. O Ya. sea, es que hay una pregunta que no sé, en un momento de la charla me perdí. Estaba con mi hermano chico, que te ama, entonces justo se tuvo que ir y lo tuve que ir a despedir. Y que tiene que ver con como si se sabe como en qué momento como del desarrollo del disco se decide como si el sistema va a tener gigantes gaseosos o planetas más rocosos. Como se sabe eso, como en qué momento ocurre. No lo sabemos, pero pensamos que la inestabilidad gravitacional en particular, que es la que genera rápidamente, la que fragmenta el disco para generar rápidamente planetas que son tipo Júpiter o gigantes gaseosos, como esa requiere que el disco sea más masivo, que tenga una perturbación gravitacional importante, probablemente eso ocurra en etapas más tempranas. Simplemente porque más temprano en la vida del disco va a haber más material, porque después a medida que pase el tiempo el material va a haber caído a la estrella o va a haber sido disipado o va a estar en otros planetas. Entonces, pensamos que las condiciones para inestabilidad gravitacional son más propicias en las etapas más tempranas del disco. Pero esto es un debate que está ocurriendo actualmente en la comunidad sobre cuándo se forman planetas y ya cuáles planetas sería como un nivel de detalle que nos encantaría tener, pero primero tenemos que definir cuándo se forman porque ocurre que estas perturbaciones que yo les mostraba de la subestructura de los anillos y de los gaps, de los espacios en blanco que vemos en los discos. Inicialmente cuando esto se vieron, la gente dijo planetas. Es un planeta que está ahí girando y que se está comiendo todo el material, por eso no hay material. Y vemos muchas señales de subestructura muy temprano, incluso mientras el sistema está colapsando para formar la estrella. Entonces, no entendemos bien si es que los planetas ya existen y se formaron antes y el disco simplemente los está alimentando y los está viendo crecer y los está como entregándoles, no sé, material extra o si efectivamente aún hay formación planetaria ocurriendo. No lo sabemos. Y también pueden haber procesos, como decía antes, si es que otras estrellas interactúan, hay estrellas que se roban material del disco de otras estrellas, quizás pueden haber como infusiones de material que vuelvan a gatillar procesos de formación planetaria. No lo entendemos, la verdad es que no tenemos una respuesta, solo sabemos que, mira, de todos los discos que hemos observado, que han sido cientos, hemos encontrado con seguridad creo que tres planetas, con seguridad, que los hemos observado y que sabemos que existen. Hay muchas señales de posibles planetas, de que, oh,
esta perturbación cinemática podría ser producto de un planeta, este anillo podría ser producto de un planeta, este vórtice podría ser producto de un planeta, pero concretamente solamente hemos detectado tres planetas, entonces es muy difícil poder dar una respuesta a eso porque no lo sabemos. Literalmente es algo que se está debatiendo ahora mismo. Ya, muchas gracias. No sé si puedo preguntar otra cosa. Ya, que esto me pasa que me preguntan mucho en el colegio, porque si bien nosotros como profe tenemos una formación un poco hacia el área de la astronomía, yo diría que es demasiado. Yo tuve una asignatura en pregrado. Entonces, como que de repente tengo estudiantes que son más curiosos y que además les llama mucho la atención, entonces me hacen preguntas y yo les digo, Lo vamos a averiguar porque yo llega hasta un punto donde no entiendo". Entonces, que siempre me preguntan sobre como, ¿por qué las nebulosas planetarias se llaman nebulosas planetarias si en realidad no forman planetas? Porque sí les hace sentido que las nebulosas estelares juntan polvo y nacen estrellas, pero que entonces, ¿por qué las nebulosas planetarias llevan ese nombre si en realidad no forman planetas concretamente? Vamos a Sí, ver si a lo mejor me ayudas. Mira, en verdad hay muchos nombres en astronomía que no tienen sentido. Los cuasares, por ejemplo, que a la gente le encanta hablar de cuasares, son objetos cuasi estelares. De ahí viene el nombre cuasar, cuasi estelar. Y en verdad los cuasares son núcleos de galaxias activas. Y se llaman objetos cuasi estelares porque en el momento en que se descubrieron, las personas pensaban que eran estrellas y quedaron con ese nombre. Pero hoy en día sabemos que no tienen nada que ver con las estrellas. Y lo mismo ocurre con las nebulosas planetarias. Yo voy a confesar, porque hay muchas cosas que uno tampoco sabe. Yo sé que las nebulosas planetarias están mal nombradas porque la gente pensaba que tenía que ver con planetas y hoy en día sabemos que no, pero no sabía la historia y lo acabo de buscar. Y tiene que ver con que William Herschel, el astrónomo, al parecer cuando observó estas estructuras, le parecieron similares a Urano. Eso es lo primero que me salió. Puede ser que estemos equivocados, pero efectivamente, es uno de esos nombres donde, y no es el único nombre, donde la astronomía simplemente ha mantenido un, una denominación para algo que después hemos descubierto que no tiene nada que ver con esa denominación. Y el otro ejemplo es eso, el objeto cuasi estelar. Y deben haber más que no se me ocurren en este momento, pero no es el único caso. Y yo creo, también quiero hacer un comentario sobre eso que hiciste, de que los estudiantes como que tengan tantas ganas de saber de todo esto y que bueno, que uno a veces no tiene todos los conocimientos. A mí también me pasa eso, o sea, me preguntan a veces del agujero negro, TON 5 6 8 20 mil. Y yo no lo sé porque yo no soy experta en agujeros negros y porque además si me supiera todos los nombres de todos los exoplanetas o agujeros negros no podría recordar nada más en el cerebro. Y creo que ahí es súper importante esa actitud de decir, mira, no lo sé, pero averigüemos juntos o busquemos más información porque no se puede esperar que uno sea especialista en todo. Y yo siempre les recuerdo, igual que los astrónomos, cualquier científico y los profes también, somos como los médicos. La gente que estudió medicina eventualmente en algún momento le pasaron de todo, pero si tú le vas a preguntar a un gastroenterólogo sobre el hueso de tu dedo meñique que se torció, probablemente no sepa darte una respuesta concreta. Así que creo que es mucho más importante, más que tener siempre la respuesta, es desarrollar esa intuición con los estudiantes de que pueden ir a buscar respuestas y al final es el método científico y ese proceso el que importa. Pero sí, pero las nebulosas planetarias son un ejemplo. Uno puede... Uno puede hacer toda una clase sobre los astrónomos nombrando mal cosas y también yo creo que por eso hoy en día tenemos nombres tan aburridos como los de los telescopios, que son como el telescopio muy grande, el telescopio extremadamente grande, las estrellas, gigante azul, gigante roja. Yo creo que en algún momento ya les dio vergüenza equivocarse tanto. Entonces dijeron como ya llamemos las cosas como se ven, porque así nos aseguramos que no tenemos estos momentos vergonzosos de decirle cuasi estelar algo que no tiene nada que ver con las estrellas. Pero sí, Muchas gracias, Tere. de nada. Tere, acá tenemos un mensaje de Pamela Mondaca, que es la presidenta actual de la SOCHEF, que quiere agradecer tu tiempo por la charla y contarte que es muy importante para nuestra sociedad. Así que quiere hacer llegar un abrazo de parte de todos nuestros socios y socias. Y Muchas gracias, eh, Pamela. Y bueno, y Elizabeth por organizarlo, pero también Pamela y a todas las chefs. Yo me siento muy honrada y como digo, yo por mucho tiempo quise ser profe. Y me gustaría, en verdad, me encanta poder seguir ligada a la educación. Creo que es la labor más importante y más desafiante y les agradezco tremendamente a todas las personas de acá y de las otras áreas de la educación
que hacen esta labor tan importante, sobre todo en esta época, de fomentar el pensamiento crítico, de formar a la siguiente generación de niños y niñas curiosos, como los que andan por ahí, mis ayudantes astrónomos. Sí, estoy como ese caballero que era diplomático en Corea. Acaban de llegar mis hijos. Eh, Fernanda, una de nuestras socias, pregunta si sabes sobre la posible noticia de la exoluna. Este es un ejemplo de esas noticias que ustedes saben que yo no. Cuando dicen exoluna, a ver, hay dos cosas en las que yo pienso cuando dicen exoluna. No sé si se refiere, Fernanda, a una luna que se haya encontrado en torno a un exoplaneta, porque hay mucha gente que intenta encontrar exolunas que serían como lunas de exoplanetas. Y en general, como estas lunas serían tan grandes, son lunas que tienen casi tamaños como de planetas en torno a otros planetas. Y no sé si habrán encontrado ahora alguna nueva, voy a buscar información, pero son muy difíciles de encontrar y a veces también por los tamaños de estas cosas puede ser que nos equivoquemos hasta que tengamos la precisión suficiente. Por ejemplo, súper, era eso lo que decía Fernando, que una exoluna de un exoplaneta. Yo siempre hay ciertos descubrimientos, por ejemplo, cuando empezamos a descubrir planetas en torno a otros sistemas, exoplanetas, habían a veces sistemas donde la gente pensaba que, oh, hemos descubierto un planeta gigantesco, y luego se dan cuenta que en verdad eran como tres planetas chiquitos, pero necesitábamos un mejor telescopio para poder verlo. Y yo creo que algo parecido podría pasar con las exolunas, pero hay mucha gente que está interesada en buscarlas y sería genial encontrar alguna porque a veces nos pueden dar mucha información sobre las condiciones de vida o las condiciones simplemente en torno a esos planetas. Así que no tengo información al respecto, pero buscaré y nada, pero me parece súper interesante al final este desafío que tienen los astrónomos de cómo empujar los datos y tratar de ir cada vez más hacia el ruido intentando encontrar una señal, porque además con el financiamiento actual es difícil pensar en grandes proyectos astronómicos. Los telescopios nuevos son muy caros, así que toman muchas décadas y muchos años y tenemos que ir mejorando las técnicas para trabajar con los datos que tenemos finalmente. Voy a hacer la última llamada a pregunta de algún asistente. Ya, si no hay más preguntas, agradecerte, Tere, por tu disposición, por haber acudido a nuestro llamado para participar de esta primera temporada, le digo yo, de Viernes en la Frontera de la Física, y sobre todo por tu labor también como divulgadora para acercar a los niños y niñas, sobre todo a las niñas, a la ciencia. Sabemos que la representación femenina en áreas STEM es fundamental para que se sumen más mujeres a los espacios científicos y también por compartir experiencias y todo lo que te ha sucedido en los últimos años, desde que explotó, digamos, la faceta de divulgación. También muchas gracias por compartir ahí tu experiencia viendo el lanzamiento de Artemis 2. Yo se me pararon así como los pelos del brazo cuando vi el lanzamiento y todo, así que también agradecerte tu generosidad, la, la forma en la que compartes, la paciencia que tienes, como la cercanía con las personas, porque de verdad que enriquece mucho. A, a quienes te escuchan y dan ganas también de seguir aprendiendo y de seguir como estar ahí contigo en las redes sociales y también invitar a los niños a unirse a la ciencia a través de tus libros. Acá los tenemos todos, así que aquí somos fan tuyos también, ahí desde mis hijos chiquititos también. Así que agradecerte, Tere, espero que no sea la última vez. Quizás te invitemos el próximo año porque dejé anotado ahí varias preguntas que quedaron sin resolver, como que podríamos hablar en profundidad de otros temas más adelante que no se tocaron en esta ocasión. Así que dejo ahí abierta la invitación para una segunda parte en la segunda temporada, quizás. Sí, feliz, feliz, feliz. Ojalá yo esté desde Chile el próximo año. Pero sí, muchas gracias de nuevo por la coordinación, por la paciencia en que pudiéramos hacer esto posible y por la tremenda labor que están haciendo. Para mí es un sueño en verdad poder aportar a la educación a través de ustedes y que ustedes encuentren, ustedes los docentes y quienes vean esto encuentren útiles el trabajo que yo he hecho. Eso es lo máximo. Creo que ahí es donde se tienen que hacer las cosas. Las redes sociales sirven para llegar lejos, pero en verdad el trabajo
el trabajo que cala y que hace cambios es el que está en persona y el que está en la sala de clases. Así que muchas gracias, mucho ánimo, muchas energías. Estamos a mitad de año y ojalá que, como tú dices, nos volvamos a encontrar y volvamos a estar en contacto. Así que gracias a todos y quienes vean esto después. Sí, muchas gracias. Nos despedimos, que estén bien. Chao, chao. Chau, chau.